Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a un episodio más de El Weekly. Yo soy Sofía Rico. Y yo soy Joseph Torres. Y como saben, somos los creadores de Política Accesible. Y si nos están viendo, se están dando cuenta que no estamos en el usual setting, no estamos en la sala del collab, sino que estamos desde Coco House. Y Joseph, ¿por qué estamos desde aquí? ¿A quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos a una invitada que fue quien básicamente nos abrió las puertas aquí. Por eso creo que es meritorio que cambiáramos el espacio y pues lo dedicáramos en su principal espacio, en su principal escenario. Hoy tenemos con nosotros a la fundadora y CEO de Coco House, Mariangi Rosa. Muchas gracias por tenerme aquí, de verdad que estoy bien entusiasmada con este episodio porque el podcast de ustedes está a otro nivel, I love it, y me encanta hablar de política también, así que... No, gracias un millón, y como mencionó Joseph, gracias a Coco House, que es nuestro auspiciador principal, es que hemos podido hacer el Weekly, así que muchísimas gracias y queremos realmente empezar con cómo surgió la idea de Coco House. ¿Cómo es que tú dijiste, quiero crear este espacio? Y que yo creo que cuando lo creaste no existía tanto como existe ahora en Puerto Rico. Pues mira, la historia de Coco House es bastante larga porque no fue una línea recta. Verá, en mi vida previa, yo era arquitecta y ejercía como arquitecta en Nueva York, pero me crié y nací aquí en Puerto Rico, así que siempre tenía aspiraciones de volver, o no era tampoco algo que yo tenía como que en agenda. Yo quería vivir por todo el mundo, llegué a vivir también en Ciudad de México y trabajé allá, pero poco a poco estaba esa espinita de emprendimiento empezando a nacer, esa semillita, como que uno dice, y pues sabía que desde Estados Unidos se me iba a hacer un poco más difícil. Entonces yo estaba ya empezando a considerar mudarme a Puerto Rico con vistas de emprender. Pero en eso, mi familia en verdad está en real estate comercial y se da la oportunidad de nosotros adquirir, y esta es la primera vez que yo me convierto, como quien dice, parte del grupo de inversionistas, adquirir el Cobians Plaza, la parte comercial de este edificio. Y desde que yo era chiquita yo venía a este edificio por diferentes razones con mi papá, quizás a visitar a un colega de él o algo, y yo estaba fascinada. Desde chiquita siempre me encantó la arquitectura y este edificio para mí era, o sea, yo pienso que es una joya que hay aquí en Santurce, así que cuando se nos dio esa oportunidad, yo fui la primera que dije, I'm in, y con eso adquirimos la propiedad en el 2014. A mí me queda todavía un año con mi renta, etcétera, así que no podía mudarme inmediatamente, pero ya yo dije, ok, yo creo que esto es un proyecto al que yo puedo empezar a ayudar con él. Había que meterle duro a este edificio estaba en condiciones bien, bastante malas, entonces pues con el mercadeo, con el broking, o sea, yo consideré entonces quizás sacar la licencia de real estate broker, así que me mudo a Puerto Rico con eso. Pero dentro de todo, el emprendimiento era lo más que me llamaba y sabía que no era dentro del real estate, no era dentro de la arquitectura, y me da con la idea, ¿verdad? Yo soy bien foodie y yo tenía un photoblog en Instagram que se llama Urban Vittles, de todas las veces que yo salía a comer, y yo quería emprender en eso porque, ¿verdad? Lo que te apasiona, a mí me encanta viajar, me encanta comer, entonces yo decía, pues si yo logro hacer una aplicación de tecnología que tenga que ver con comida y encontrar, tú sabes, los mejores restaurantes en diferentes partes del mundo, pues esa es la idea con la que yo entonces empiezo a trabajar una vez estoy en Puerto Rico. Pero estoy desde mi casa, sola en un apartamento, no hay coworking spaces en el área de Santurce, está solamente Piloto, entienden, en Viejo San Juan, y pues a mí como que se hacía difícil uno concentrar. Exacto, difícil llegar hasta allá, más aquí estaba este real estate, y yo quería que aquí se abriera un coworking space, porque yo conocía el modelo por otras personas, nunca había estado dentro de un espacio, aunque sí había sido freelancer o contratista independiente durante toda mi carrera, trabajaba desde mi casa, desde los lobbies de edificios, desde la biblioteca, todavía el coworking no era tan común, así que conocía del esquema, pero no lo había presenciado. Y yo intento que otras personas abran aquí un coworking space. Ese era primeramente el goal que yo tuve, y por diferentes razones no se daba. Y en eso alguien de la Junta me dice, pero ¿por qué no lo abres tú? Y yo, ese no es mi llamado, ese no es mi paso, o sea, no estaba en eso.
Y haciendo el cuento largo corto, porque yo creo que hay muchas otras razones por ahí, cuando pasa lo de las elecciones del 2016, que para mí fue honestamente algo como... nada, no sé que eso va con una política de otro lado, pero para mí fue bien chocante. Y yo dije, bueno, ok, como mujer emprendedora, si eso es en verdad lo que yo quiero hacer, no puedo esperar con esta idea de crear una compañía de tecnología cuando yo no soy un tech founder, todavía no había conocido a mi tech co-founder. Uh-huh. Y digo, tengo que hacer algo más inmediato, porque, ¿verdad? Ya llevaba año y medio en Puerto Rico y con esta idea que... Sentías que no te movías. Exacto, porque de nuevo no había encontrado la comunidad, no. Y ahí yo digo, pues mira, y si abro un espacio pequeño, es algo tangible, entiendo el modelo, el concepto, o sea, es arrendamiento, esto es lo que yo pienso, esto es arrendamiento a un nivel más micro. Uh-huh. Alquilamos oficinas, alquilamos escritorios. Yo también empiezo esto con una co-founder, una amiga mía de Mayagüez que se llama Carolyn López. Y cuando ella también está con la misma idea, las dos nos encontramos en el opening del Lote 23 y, o sea, los traguitos o lo que sea, nos ponemos a hablar y dijimos, abrimos un coworking space en Coyans, dale. Y we shook hands, al otro día nos llamamos y fue como que, ¿eso era en serio? O estábamos, y yo, no, en serio, vamos. 4 meses después abrimos Coco House. Así que esa es that's the short story, porque en verdad hay muchos otros como, sí. Dentro de esa historia me recuerda mucho a la mía de Sofía también, que algo parecido, que nos conocimos así. Sofía fue la que se lanzó al final. A través de los años, o sea, ya me dijiste que desde el 2014 para acá, a través de los años, ¿has visto un crecimiento en la industria de freelancing, el trabajo remoto, y que empresas como tal busquen este tipo de trabajo para pues que sus empleados vengan como tal aquí a trabajar? Definitivamente. Cuando nosotras abrimos, y lo recuerdo bien, nosotras literalmente teníamos que educar a la gente a lo que era un coworking space, porque la gente no entendía el concepto y llamaban o venían a visitarnos, pero sin entender cuál era el concepto, como que les parecía interesante, nos veían en las redes sociales, pero no entendían lo que era. Alguien una vez pensó que nosotros éramos un home store. O sea que el concepto quizás era por el nombre o por el branding, no sé. Y el cambio que yo vi, esto también tuvo que ver mucho el huracán María, es que la gente ahí también por lo menos entendió la necesidad práctica de un coworking space. Era como que, ellos tienen internet, tienen electricidad, tienen generador, pues como que allí caemos. Así que el movimiento de coworking se empezó a entender mucho mejor después de María. Pero yo digo que con cada recesión, con cada crisis económica a nivel mundial o a nivel local, sube el emprendimiento. Así que sube el freelancing, sube porque la gente no está cómoda como trabajando dentro de otra compañía o por diferentes razones. Entonces ahí sí sube la demanda y se vio después de María, se está viendo ahora a nivel global después de la pandemia, y el movimiento crece inicialmente por la recesión del 2008. Siento que también la pandemia fue una bala que nadie se esperaba, que disparó todo esto. O sea, compañías multinacionales se movieron a trabajar remoto y pues muchos de sus empleados pues no quieren regresar a la oficina así. Y la industria lo veía y lo sabía desde un principio. Luego del huracán, yo todavía con miras a emprender, paso por parar por Pre-18, con el concepto ya de Urban Beetles como un concepto completamente diferente, pero estuvimos un año operando, haciendo eventos culinarios, y no es hasta que yo me doy cuenta que es imposible lanzar 2 compañías completamente diferentes. Sí. En ese caso, ya después de María, yo estaba sola aquí en Coco House, o sea, Carolyn y yo partimos de buena forma, pero me quedo yo sola con el negocio y era imposible hacer las 2 cosas. Me empezaron a dar hasta como ataques de pánico porque era mucho trabajo y el estrés y todo. El estrés en todo, entonces ahí yo digo no. Y fue duro, o sea, porque también era mi sueño por años. Yo tenía, a mí, una persona querida me regaló el domain Urban Beetles de cumpleaños. Yo me acuerdo que ese fue como uno de los regalos más grandes, porque yo decía, o sea, este es mi sueño, crear esta compañía. Irónicamente, cuando nosotros compramos este edificio y esta oficina donde estamos ahora mismo, la tenía una organización sin fines de lucro y estaba completamente tapada con cortinas en las ventanas.
Y yo una vez miré por uno de los huequitos que hay entre la cortina y el frame y vi el espacio por dentro y yo dije, wow, esa oficina está brutal. Cuando yo crezca mi compañía de tech, maybe yo quiero ese espacio para cuando yo tenga 30, 40 empleados, ahí es donde yo voy a tener. Y yo digo, o sea, be careful what you wish for, porque literalmente tengo la oficina de mis sueños, lo único que en vez de ser mis empleados, pues son mis colegas. Exactamente. Y que precisamente, ¿no? Quizás uno empieza con una idea y se desarrolla diferente. Y creo que, como Joseph mencionó y como mencionaste, muchos cambios, el huracán, la pandemia. Y con todo esto te pregunto, ¿cómo los coworking spaces y donde están actualmente a través de los años pueden apoyar o ayudar al desarrollo económico local? Mira, para mí siempre hablamos del ecosistema empresarial, pues cada coworking es un micro ecosistema empresarial. Los coworking spaces, esa es como bien dice, son incubadoras naturalmente, no hay que tener un programa de incubación dentro de un coworking space para que sean incubadoras, porque la gente va a ir a emprender primordialmente o a enfocarse en el proyecto nuevo que quieren hacer, aunque quizás no sea una compañía, pero quizás es un hobby nuevo que quieren desarrollar y no quieren estar solos en la casa. Quieren conectar con gente, quieren encontrar mentores, quieren encontrar colegas, quieren hablar con personas que tienen la misma afinidad que uno. Así que esa es la magia de un coworking space sin que uno intervenga mucho. Pero la clave de un coworking space no es el espacio, es la comunidad. Y la comunidad pues se tiene que crear, se tiene que cultivar, porque no por tú poner dos personas trabajando una a la otra van a empezar a comunicarse. Hay que empezar a conocer a los emprendedores para entender qué están haciendo, en qué etapa están, conectarlos. Desde que nosotros hacemos un tour, tú vienes aquí para hacer un tour, te estamos haciendo preguntas de a qué te dedicas, en qué etapa estás, qué estás haciendo, bien casualmente, pero la idea que nosotros ya estamos viendo es con quién te podemos conectar, con quién podemos asegurarte de que se tomen un café, se encuentren en el happy hour para que conecten y puedan colaborar, puedan conectar. Y la magia entonces que tiene un coworking space son los community managers, que están dedicándose a eso, a nutrir la comunidad, a escuchar a la comunidad y entonces hacer eventos que la comunidad quiera hacer, porque cada coworking space es único en ese sentido porque se nutre, es una de las pocas empresas donde tú vas creando tu producto con tu cliente a la misma vez. Eso no necesariamente... Sí, básicamente vas creciendo con la comunidad. Vas creciendo con la comunidad, exacto. Por ejemplo, nosotros el Collab, yo nunca había pensado tener un estudio de grabación, lo veía como algo bueno, o sea, un nice to have, algo que estaría cool, of course. Yo pienso que aquí estaría cool tener un gimnasio, aquí estaría cool tener otras cosas, un espacio para hacer yoga, pero no es hasta que empezamos con la pandemia que un grupo grande, en unas semanas 3 miembros nos pidieron espacio para grabar. El conference, y les dimos el conference room, pero entonces me decían, pero es que si quiero hacer un photoshoot lo necesitaría más grande, pero está bien, por hoy podemos, pero me hablaban de otros proyectos que tenían en mente y el espacio no les funcionaba, y ahí yo dije, pues vamos a crear un estudio de grabación, porque ellos nos lo dijeron a nosotros, ellos nos dejaron saber la necesidad. Saber la necesidad que había. Wow. Así que... Así nació el Collab. Así nació el Collab. Básicamente el Collab fue el bebé de exacto, de Coco House. Es nuestro bebé, que en la pandemia también necesitábamos otro recurso, porque aunque nosotros nunca paramos de operar, nosotros estamos certificados por el correo para hacer lo que llaman un CMRA, que es un Certified Mail Receiving Agency, así que nosotros somos esenciales. No importa que en la pandemia técnicamente nosotros no tenemos por qué cerrar, pero sí le estábamos diciendo a los miembros que no podían venir, o sea, luego cuando se fueron aflojando los miembros que tenían permiso para poder trabajar antes que el público en general, sí empezaron a operar desde aquí. Entonces, pues, lo estábamos viendo también como que necesitamos otro revenue. Las oficinas nos bajaron drásticamente la renta. Nadie va a estar pagando por una renta que no estén consumiendo, aunque nuestros miembros, muchos, no nos pararon de pagar porque decían que necesitaban el espacio cuando volvieran. Así que eso fue también otra de las cosas que me llenó, o sea, bueno, el día que yo más lloré, el único día yo creo que yo lloré en la pandemia, fue cuando los miembros nos dijeron para atrás, no te preocupes de los créditos, no te preocupes de
nosotros te vamos a seguir pagando porque yo necesito que tú estés ahí cuando esto pase, cuando esto termine, necesitamos la oficina. Y yo dije, wow, ahí uno ve como que la comunidad que se ha formado. Exacto, la comunidad que se forma, exactamente. Entrando un poco ya a las preguntas que diría yo son un poco más dirigidas hacia el conocimiento y hacia las experiencias de cada uno, pues porque Sofía y yo somos jóvenes y pues tenemos este proyecto y pues hemos enfrentado muchas dificultades, pero pues usted tiene también una perspectiva mucho más amplia dentro de... Ay, no me digas usted, por favor. Ok, pues tiene una perspectiva mucho más amplia dentro de este ambiente y le pregunto, ¿cuál son esos retos que usted ha visto o esos obstáculos que ha visto que enfrenta mucho la gente a la hora de emprender un nuevo proyecto o comenzar un nuevo proyecto? Pues mira, hay una diferencia bien grande entre tener una idea de negocio y correr un negocio. Esos son dos cosas completamente diferentes. Tú puedes tener la mejor idea del mundo, pero cómo tú haces que esa idea se convierta en un negocio factible es bien diferente. Así que ese yo creo que es el reto inicial, porque muchos tenemos, yo creo que el emprendedor, ¿verdad?, nace con una idea. Pocos son los que dicen, pues yo sé emprender y me voy a buscar cualquier idea por ahí para hacer chavo. Hay muchos otros negocios, hay muchas otras formas de hacer dinero que no sea pasar por esto. Así que es bien difícil que un emprendedor esté haciendo esto exclusivamente por hacer dinero. Así que yo creo que el reto más grande es saber cómo es que uno empieza, o sea, y cuál es el next step, porque esto pasa en todos los gobiernos, pero yo creo que en el gobierno de Puerto Rico también, a veces los muñequitos van cambiando constantemente y el emprendedor honestamente está creando el avión según lo está volando ya. Sí. O sea, tú estás building as you go, así que uno empieza, yo le digo a todo el mundo, ustedes arranquen con la idea, empiecen y olvídense de la burocracia, olvídense de los permisos, porque si todavía tú no sabes si eso es factible, no vale la pena gastar el tiempo y el dinero en cruzar todas esas T y ponerle el puntito a todas esas I, porque no vale la pena. Lo importante al principio es, ¿verdad?, también hay que hacer las cosas. Claro. Hay que saber cómo es que se rompen un poquito esas reglas, pero definitivamente primero uno emprende de alguna forma sin saber cómo, y luego entonces ya tú sabes que esto es factible. Ok, vamos entonces bien rápido a poner todo en orden. Yo no abrí Coco House sin permiso de uso porque yo sabía que yo necesitaba, o sea, ya esto era un brick and mortar. Pero, ¿verdad?, abrimos la página web, creamos la página web y el Instagram mucho antes de tener el LLC, por ejemplo. Ya teníamos la idea del nombre, así que empezamos rápido a trabajar eso. Pero yo creo que entender cómo tú empiezas a bregar con las finanzas, con los recursos humanos, cuando ya te toca esa etapa, como el mundo del mercadeo es bien diferente a las redes sociales, que bregar con ads, que bregar con ¿verdad?, anuncios en el periódico o entrevistas, relaciones públicas, o sea, y uno es uno, o el equipo que está emprendiendo juntos es bien pequeño y cada cual tiene su expertise, pero nunca van a tener todas las contestaciones, así que ahí también es donde es bueno estar dentro de un coworking space, porque ahí tú empiezas a conocer gente que acaba de pasar por eso, o que lo hizo la semana pasada, tuvo ese problema, y te dicen cómo resolucionarlo mucho más rápido, o consigues a la persona que te pueda ayudar. Mira, yo me dedico a esto, y colaboras y conectas. Y siguiendo esa línea, sé que en Coco House te pueden ayudar con la permisología de tu negocio. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, una de los beneficios de un coworking space en Puerto Rico es que existe lo que se llama la preconsulta de uso para tú operar desde un coworking space. No es que te ayudamos per se a sacar los permisos, sino que ese es un permiso que tú puedes solicitar por estar trabajando desde un coworking space, y nosotros te damos todos los documentos para que tú los saques. Incluso yo te doy hasta un PDF que yo creé con los steps, porque se puede hacer online. Cuesta una fracción de lo que cuesta sacar un permiso único, y honestamente, si tú estás operando desde un coworking space, no tienes por qué sacar un permiso único, porque sacas lo que se llama una preconsulta de uso, y se adhiere al permiso de uso que nosotros tenemos como compañía.
Así que tú vas a necesitar copia de nuestro permiso de uso. O sea, si no eres miembro de Coco House, no te vamos a dar la copia, Claro. aunque esa copia también la puede conseguir cualquiera. Pero te tenemos que enviar una carta certificando, porque la agencia lo va a exigir, la copia del contrato para confirmar que sí tienes una membresía con nosotros. Y creo que son las fotos del espacio, son unos requisitos que tiene la compañía, la agencia de permisología, para tú, entonces no necesitas, porque si estás operando desde un coworking space que ya tiene bombero, ya tiene salud, no tienes por qué tú sacar eso, así que nada de eso. por eso es mucho más económico. Entiendo que son 75 o $150 como mucho, ahora no recuerdo bien el número, pero el permiso único cuesta, tú sabes. No, los procesos de permisología son... Y que necesitas un gestor. También. Yo no he sacado ningún permiso de uso sin gestor. Eso es algo que es lamentable, porque literalmente es como que pues tienes que... no es que sea una mafia, pero es como que tienes que adherirte a ese protocolo, porque si no, no te lo dan. Y yo te conozco muchas personas que sin ninguna razón alguna no consiguen los permisos de uso para nada, para algo, y tan pronto tienen un gestor, pues ellos saben cómo, ¿verdad? Saben los truquitos que tú necesitas para que aprueben el permiso y te lo den. A pesar de todas estas trabas, porque básicamente la permisología y el comienzo ya cuando uno está en esa etapa de su negocio es un poco medio trivial. A pesar de esto, ¿cómo usted ha visto que el sector empresarial en Puerto Rico, tras la pandemia, tras María y todo esto, si ha habido un crecimiento o si lo ha visto ya que obviamente está dentro de este mundo? Mira, el crecimiento está y es evidente por la demanda. O sea, nosotros abrimos originalmente 2,000 pies cuadrados. Al año estábamos en 4,000 con el anexo. El anexo pues lo cerramos en medio de la pandemia porque pues nuestro ingreso empezó a disminuir y vimos que no teníamos por qué tener tanto espacio físico, pero ya teníamos esta expansión planificada, así que dijimos, bueno, pues vamos a cerrar ese espacio, nos ahorramos el dinero y empezamos la construcción del más grande. Pero aquí estamos ya con 9,000 pies cuadrados y esto ha sido en 5 años. O sea, y la cantidad de coworking spaces que hay en Puerto Rico, ¿no? Yo fui el primero aquí en Santurce y creo que habían ese año abrieron como 3 o 4 en el área metro. Me acuerdo que a la misma vez estaba abriendo Cospacio, abrió Piloto su segundo local en Santurce ese año, abrió Caribe, unos cuantos. Ya estaba Engine 4 también, que es uno de los más grandes que hay, o si no es el más grande en Puerto Rico, que está en Bayamón. Pero ahora hay sobre 40 espacios en la isla y están en todos lados de la isla, y el coworking space es un modelo que funciona en toda esquina del planeta Tierra, desde ámbitos rurales a suburbanos, urbanos, porque existe un modelo dependiendo ¿verdad? de la comunidad que quiera crear. Sí, y es un modelo que también es mucho más accesible a la hora de uno, pues obviamente estar buscando un espacio donde emprender o donde comenzar las cosas, pues un modelo que es mucho más accesible a diantre, buscar el alquiler de un lugar realmente. Si no me funciona, pues... Definitivamente, y eso es lo que crea el coworking space. Los coworking spaces empezaron en el 2005 aproximadamente, es que se empieza a escuchar la palabra, pero no, crecen después del 2008, es cuando empieza el boom grande por la recesión global que hubo. Pero antes de eso era o tú tener tu propia oficina, o los espacios que sí existían eran los famosos business centers, que estaban diseñados para corporaciones grandes que tienen satélites en diferentes países o diferentes ciudades, que tienen a su staff viajando y trabajando de estos espacios, pero no estaba diseñado para el entrepreneur individual, no estaba diseñado para el freelancer, y los precios seguían siendo prohibitivos porque estaban diseñados para las corporaciones, ¿sabes? multinacionales que pues tienen gente que tiene que viajar para trabajar, así que podían tener esos espacios como lo hay en algunos hoteles también. Pero el coworking es el que trae el modelo de empezar a colaborar y de ¿verdad? Compartir gastos, o sea, aquí todos estamos con el mismo aire acondicionado, con el mismo internet, para que tú vas a estar pagando, especialmente ahora con los precios de Luma, como que con los calores que hace, el aire, la luz de tu casa, para tener la luz prendida. Las computadoras no gastan mucho, pero
tú sabes, hay días que es imposible estar sin el abanico, pues aquí estás cómodo con tenemos el printer, tenemos los salones de conferencia, el café también está incluido, porque aquí en Puerto Rico no sabíamos que eso no nos iba a funcionar si no teníamos un buen café, es lo que tienes que tener. Pero sí, la demanda definitivamente está creciendo exponencialmente y la demanda se está viendo a nivel global. Como dije, esto empezó en el 2005, en el 2008 por ahí habían alrededor de 2.000 espacios a nivel mundial. Antes de la pandemia en 2020 habían 20.000 y ya se espera que para 2024 se duplique a más de 40.000 espacios. O sea, el hockey stick de cualquier industria cuando está, nosotros estamos todavía en esa curva comienzo. De comienzo, porque lo que repito, y la pandemia aceleró eso como por 10 años. Las corporaciones van a querer que toda su gente esté más flexible, porque la gente quiere flexibilidad. Sí. Y esto también se veía desde antes. La demanda por flexibilidad existe pre-pandemia. La pandemia lo aceleró. Pero la gente quiere estar más cerca a donde vive o más cerca a donde está la escuela de sus hijos. Las oficinas son necesarias, pero no tiene por qué cada persona tener una oficina privada o un cubículo permanente cuando se pueden tener espacios más reducidos. Eso es un gasto mucho más favorable para la compañía, tener un real estate más pequeño, porque ¿verdad? La inversión de tener el costo de tener una oficina corriendo las 24 horas para que un grupo reducido esté trabajando no es factible. Entonces lo que se están viendo ahora es como no solamente, ahora ese es el reto que ahora tienen los espacios, que la industria empezó como dedicada al solopreneur, que también es un mito porque siempre tienes al gobierno de partner, pero tienes, tú sabes, a los emprendedores individuales o los freelancers, los startups que también empiezan con un equipo bien pequeño y según van creciendo tienen espacio para crecer dentro de un coworking space, a que ahora una de las demandas que nosotros nos traen y no tenemos ahora mismo ni la capacidad, pero tampoco mucho el interés, es que nos llaman compañías diciendo necesito espacio para 20. Porque quieren que la compañía entera esté operando desde un coworking space. Nosotros lo tenemos de forma híbrida. Okay. No pueden estar todos aquí, no caben, pero sí tenemos un grupo recientemente que estamos firmando de 40. Okay. Pero básicamente van a estar viniendo 2 o 3 cada semana, no es que van a estar algo intermitente, pero en una emergencia. Eso es lo que también empezó a pasar luego de la pandemia. Las membresías de coworking son individuales porque nosotros ofrecemos también muchos, ¿verdad? Ese factor de hospitality. No es solamente alquilar un escritorio, estamos aquí conociéndote para conectar, etcétera. Eso es bien individual. Así que los precios siempre eran individuales. Ahora es que estamos empezando a crear como estos paquetes híbridos donde sí pueden compartir la oficina. Una oficina de 4 la comparten entre 8. Antes pues no queríamos tener esa... Sí, tampoco había esa necesidad, como que no sentías que lo pedían. Exacto, pero ahora la demanda para eso es sustancial, así que uno también tiene que seguir evolucionando con el mercado. Y hablando de evolución, sé que también Coco House están considerando otras opciones quizás para evolucionar también, como lo es el plan médico para freelancers. Yo nunca había escuchado eso antes, así que me gustaría que lo desglosaras un poco. Y antes de que comience todo el plan médico, eso es algo que es carísimo y en Puerto Rico sigue aumentando los precios. Creo que esa idea, y obviamente eso pues Marcel, que es parte de su equipo, fue quien nos dio el hint, pero creo que es algo muy necesario también, así que... Pues eso es algo que para mí es personalmente uno de mis metas más grandes era lograr esta colaboración que hicimos con el CUD, que es el Centro Unido de Detallistas, porque yo, como dije, siempre fui contratista independiente y yo soy diabética tipo 1. Okay. Así que yo sé lo horrible que es uno tener una condición que tiene medicamento constante, que tiene medicamentos a veces de un costo bastante alto y no tener plan médico, no tener los plan médicos individuales a veces no quieren, no son más para emergencias, no son para personas que tienen una condición. Entonces, pues yo desde el primer día que tuvimos la idea de Coco House, yo decía, y en algún punto yo quiero asegurarme que uno de los perks sea poder ofrecer plan médicos grupales para el individuo. No tienes que tener una compañía, porque ¿verdad? Ahora mismo para tú tener un plan grupal, para explicar un poquito aquí, en los planes médicos te venden un plan médico individual, que es el que tú pagas según tu edad, según tú como individuo, puede ser de pareja, puede ser familiar, pero para uno crear un grupo donde los beneficios son mayores
y el costo es menor, o el costo por lo menos se mantiene. Por ejemplo, hay planes individuales que no importa que compres el más caro, ciertos medicamentos no te los cubre porque el mercado no existe, ¿verdad? Aquí los planes son, aunque son caros, son relativamente más económicos que en Estados Unidos, pero es porque aquí no hay la suficiente demanda para los planes caros que te cubren, tú sabes, medicamentos bien costosos, etcétera. Y pues para eso necesitas estar en un plan grupal, y entonces tienes que crear una compañía, que fue nosotros no logramos hacer esto antes de yo tener el propio plan médico para mi compañía, así que nosotros tenemos un plan grupal para mis empleados, pero no es justo que alguien que está tratando de emprender, y eso también debilita la razón para emprender. Sí. La persona que tiene un trabajo seguro con una buena compañía que le paga un buen plan médico no se atreve a irse por el miedo de perder ese plan médico. Así que para fomentar el emprendimiento tenemos que también empezar a ver cómo le hacemos a las personas, ¿verdad? Eso más accesible. Más accesible. Así que hicimos una colaboración con el CUD, donde cualquier miembro de Coco House, sin ningún costo adicional, esto es con la membresía básica, está incluido, tienes acceso al plan grupal del Centro Unido de Detallistas, que ellos tienen miles de miembros en su asociación, así que tienen buenos planes grupales que pueden cubrir, tú sabes, todo tipo de condiciones, o sea, como una bomba de insulina, por ejemplo, que eso es un plan individual, jamás se lo va a cubrir, pues estos planes cubren eso, y pues son con precios mucho más accesibles a los que excelente. Esta pregunta yo creo que no estaba, pero se lo voy a preguntar como quiera. O sea, se habla mucho en Puerto Rico de que la economía está estancada, de que no hay crecimiento, de que el gobierno no fomenta el desarrollo económico, y entre otros muchos factores que pues obviamente también hay una Junta de Control Fiscal que está siguiendo su política pública, el gobierno va hacia otro lado, pero ante todo esto, el panorama empresarial, como usted ha dicho, ha ido creciendo. Ese apoyo por parte del gobierno estatal hacia ese tipo de emprendimiento local, ¿usted lo ha visto que ha aumentado, o como usted, o sea, obviamente si ha disminuido, o si se han mantenido en la línea de siempre? Mira, yo diría que ha aumentado. Definitivamente no podemos decir que no, y quizás no es específicamente por el gobierno local, aunque yo sé que también no es que lo tienen completamente anejado. Pero, por ejemplo, ahora con CDBG hay unos fondos que son específicamente para la recuperación de María, y hay unos fondos específicamente para el desarrollo económico, y están fomentando muchas incubadoras, aceleradoras, que eso en verdad va a ayudar mucho al ecosistema empresarial. Pero yo creo que en la historia de Puerto Rico, desde sus comienzos, siempre aquí ¿verdad? El desarrollo económico se enfocaba en macroempresas, sí, macroindustrias. ¿Verdad? Pasamos de ser una industria agricultora a ser una industrial, y entonces eran las grandes empresas que proveen los buenos trabajos, y yo creo que se abandonó por muchos años, por muchas décadas, el enfoque en las microempresas. Y las microempresas son el pulmón de cualquier plataforma de desarrollo económico, porque sin las microempresas, las grandes empresas aquí no pueden operar. Sí. O sea, se necesitan los contables, los abogados, las agencias de publicidad que le den soporte a las grandes compañías. Entonces, yo creo que el error que aquí se cometió over and over con enfocándose en las macroindustrias es que si tú, ¿verdad?, lograste extraer aquí una compañía que va a generar 200 empleos, perfecto, magnífico, y a los 10 años a esa compañía ya no le conviene estar aquí, arranca y se va. Ahí son 200 empleos que se pierden. Con las microempresas tú puedes crear 200 empleos y no va a haber nada, o sea, ni siquiera una pandemia va a hacer que esos 200 empleos desaparezcan de la noche a la mañana. Al revés, esos 200 empleos que tú creas por ayudar a 200 empresarios se duplican y se triplican a través de los años. En una recesión sí, algunos van a caer, pero eso hace que otros se levanten. Y las microempresas, honestamente, sin eso la economía nunca va a volver a ser lo que era antes. En la recesión nunca vamos a salir de ella, porque la gente necesita el capital para poder mover la economía, y eso se basa en no solamente los buenos empleos que tú puedes tener en una compañía, pero que
hayan buenos empleos pagados a todos los niveles y que una empresa pequeña que está empezando le pueda dar un buen salario a sus empleados y que no esté Puerto Rico entero en salario mínimo, que es como básicamente estamos y llevamos estando por décadas. O sea, eso hace que la economía siga estancada. Por último, Mariangi, con todo lo que hemos hablado, creo que es importante destacar por qué las personas deberían escoger trabajar en un coworking space y qué distingue a Coco House de otros coworking spaces. Bueno, esa facilita. Yo creo que te voy a contestar la segunda primero. Yo creo que nosotros en verdad de lo que hemos sido un poquito famosos desde el día 1 es la comunidad. Y no sé cómo llegamos a esto, ¿verdad? Porque no es algo que incluso no sé cómo, ¿verdad? Escalar esto también es un poco complejo porque, ¿verdad? Como tú escalas comunidad y que se mantenga de la forma en que auténtica como ha sido. Yo creo que los mejores empresarios están aquí. Esa es la razón por la cual de escoger a nosotros. Pero no, dentro de todo, también yo digo, es como siempre se dice en Puerto Rico, para el gusto de los colores. Todo coworking space tiene su charm, tiene su nicho, tiene su, ¿verdad? Lo que lo hace diferente. Y lo importante es que a ti te guste estar ahí, que te sientas cómodo, que te sientas a gusto, porque de nada vale tú estar en un espacio que a ti no te guste, porque la comunidad como que se daña. Así que alguien que no quiera estar aquí, yo no quiero que esté aquí. O sea que en verdad lo importante es que vayan, hagan tours. Todos los coworking spaces hacen tours por lo general, o por lo menos tienen un day pass. Ve, visítalos para que tengas esa experiencia. ¿Y por qué un coworking space? Pues como dije, nadie puede emprender solo. ¿Verdad? Tú puedes tener la idea al principio, pero después tú vas a necesitar gente, vas a necesitar recursos, vas a necesitar conexiones, vas a necesitar apoyo, vas a necesitar mentores, vas a necesitar colegas, clientes, etcétera. Y todo eso tú lo puedes conseguir en un coworking space. Empiezas, ¿verdad? Al principio no vas a conocer a todo el mundo, pero según vas visitando, vas conociendo quiénes están aquí, son las mismas personas casi siempre que están aquí, se va creando la comunidad, la gente sale a almorzar juntas, tenemos los happy hours, nosotros aquí tenemos happy hours todos los jueves, así que en el happy hour siempre se están creando la comunidad, hacemos game nights, nosotros ahora estamos volviendo otra vez a hacer los famosos sprints, que es que nos sentamos juntos por 2 horas a trabajar todos por 25 minutos, luego nos cogemos un break de 5 minutos, pero eso crea, tú sabes, la autogestión, accountability, porque por nuestra cuenta, tú sabes, siempre hay que fregar, siempre hay que hacer laundry, si estás en la casa te distraes, está el Netflix, está, o sea, Game of Thrones volvió, hay muchas cosas que te distraen en la casa, entonces aquí pues todo el mundo, y te motivas, porque tú ves a otras personas, ves los logros que hacen otras personas y se motiva uno y uno se pone orgulloso de ver a las otras personas crecer y uno crece juntos y esa es la magia del coworking. Que yo les digo que elijan Coco House. No porque es nuestro auspiciador, pero personalmente pues he venido también a trabajar aquí y de verdad que el ambiente de comunidad es uno muy acogedor. Además de que también son dog friendly, estaban por ahí somos dog friendly y eso ya se ha convertido en algo que si los perros no están es un problema. Es un problema, nos preguntan dónde están y ellos son los terapistas, ellos son los que le dan a todo el mundo la paz y la tranquilidad del día, no importa cuán... Si nos dieron paz a nosotros también. De verdad le quiero dar las gracias, pues obviamente porque fue quien se sumó a que este podcast pues pudiera ser posible, por el espacio que ha creado, porque es un espacio muy diferente, bien acogedor y un espacio, ¿verdad? Que nos ayuda a todos como emprendedores. Así que muchas gracias por estar aquí en el podcast y pues por todo lo que ha hecho. No, muchas gracias por la invitación, de verdad, porque me encanta hablar de estos temas y yo creo que son temas que se tienen que seguir tocando. Y gracias por hacer este tema uno accesible. Y siempre, como saben, dejamos las redes sociales de Coco House y el Collab, que es donde usualmente y casi siempre grabamos el weekly. Así que bueno, nos vemos en la próxima y gracias por estar con nosotros. Aquí a la orden.